su eliminación a través del organismo, ¿verdad? Bueno, ¿qué más nos dice? Los fármacos para poder actuar deben alcanzar una concentración. Ustedes van a ver que el fármaco tiene una dosis. Por ejemplo, un omeprazol, la mayoría acá tenemos una gastritis, omeprazol. Si ven bien, viene de 20 miligramos. El frasco del omeprazol viene de 40 miligramos. Sube la dosis. Sube la dosis. Quiere decir que esos 20 miligramos van a llegar a la sangre a sí mismo. En el caso del frasco sí, porque va a ir directo al terreno circulatorio. Sin embargo, por vía oral no, porque sufre un metabolismo. Entonces, esa concentración de ese fármaco que llega al torrente es lo que sufre o se encarga de la farmacocinética. Bueno, acá nos dice que puede ser local o sistémica. Local es, por ejemplo, en la superficie cutánea. Tienen una lesión en la boca, se coloca un spray, es una aplicación local. Ahora, sistémica es cuando toca el terreno circulatorio, tanto por vía oral como por vía parenteral. Bueno, acá nos dice que hay una abreviatura, una mnemotecnia que realmente no es muy difícil. LAPME, que se basa en la farmacocinética. Tenemos arriba una cápsula, se le parece mucho al del omeprazol, seguramente ya vieron, hace tipo un ruido cascanueces. Liberación es el primer proceso por el cual sufre un fármaco su inicio de transformación, ¿verdad? Se libera, se rompe la cápsula y se demuestra el fármaco ya hacia la superficie de absorción, que suelen ser los enterocitos. Ustedes van a ver, ya que estamos hablando del omeprazol, el omeprazol es sensible al ácido gástrico. Significa eso que se destruye si toca el ácido gástrico. Ustedes vienen de fisiología. ¿Cuánto es el pH del estómago? ¿Cuánto? 2,5 promedio. Yo no puedo bajar hasta 1,5 y postprandial puede subir a 3,5. O sea, siempre es un medio muy ácido. ¿Qué nos dice la farmacología? Que si ese fármaco toca un medio ácido, deja de funcionar. Entonces, ¿qué hicieron los farmacólogos? Protegieron ese principio activo con una cápsula de gastroprotección que está diseñada al alcalinizarse. Entonces, al llegar al duodeno se rompe y ahí se demuestra el principio activo, que en este caso va a ser el omeprazol, que va a ser absorbido. ¿Entienden? O sea, cada fármaco tiene algo especial. Bueno, la absorción, ustedes pueden ver que esto ya dieron el año pasado, puede ser por endocitosis, transporte activo, difusión facilitada, que es el proceso por el cual el fármaco ingresa dentro, a través de los enterocitos, hacia la circulación. Posteriormente se distribuye. Para su distribución, normalmente se une a proteínas. Le agarra una proteína y le lleva por el torrente sanguíneo y luego le libera en el sitio de acción. Normalmente suele ser la albúmina la que suele acarrear y distribuir en distintos sitios este fármaco. Posteriormente se metabolizan, que son las rutas de eliminación, y el principal órgano metabólico del organismo, ¿quién es? ¿Me escuché la lengua? El hígado. Aparte de metabolismo de fármacos, que la mayoría de los fármacos que consumen por vía oral va a ser metabolizado por el hígado, ese efecto se llama primer paso, que les podamos ver. ¿Qué otras funciones cumple el hígado? Y le voy a citar las funciones principales que necesito que sepan, porque
Y esto es prácticamente quinto año. O sea, se van a cansar de ver muy poco. Funciones del hígado. Fácil. Tiene muchísimas cosas, ¿verdad? Detoxificación, esto sería la detoxificación, ¿verdad? Metabolizar un fármaco, un tóxico. Bueno, supongamos que ustedes comen un pan de queso. Estoy comprando en la cantina. Comen, se va a absorber eso. ¿Y dónde se va? Fisiología. ¿Quién fue su profesor de fisiología? Denise Troche, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿se absorbe de dónde se va? Muy bien. ¿Cómo se llama ese torrente sanguíneo? ¿Cómo se llama la vena? Muy bien, vena porta. La vena porta es la que absorbe todo, ¿verdad? Es la que absorbe. Ustedes seguramente ya sufrieron que se van y comen 2 platos de comida y después se sienten todos débiles, quieren dormir. ¿Por qué? Porque toda la circulación se concentra para aumentar la absorción y su cerebro sufre hipotensión, ¿verdad? Entonces tienen sueño después de comer. Principalmente si comen mucho. Se absorbe, va a la porta y la porta es la que lleva la sangre donde. Al hígado. La porta es un camino unidireccional que solamente lleva al hígado, no puede salir de ahí. Hay una entidad que se llama hipertensión portal, porque el hígado está cerrado, ¿verdad? Está fibrosado, se le conoce como cirrosis hepática. Decir cirrosis hepática es redundante, ¿verdad? Porque el único que puede sufrir cirrosis es el hígado. El cerebro no puede sufrir cirrosis. Hay una entidad que se llama cirrosis cardíaca. ¿Escucharon hablar ya? Seguramente van a escuchar en fisiopatología. Es cuando el hígado se fibrosa y entra en cirrosis, pero por culpa del corazón. Entonces, mal llamado cirrosis cardíaca. Bueno, entonces se encarga del metabolismo de lo que usted consume, del procesamiento de los nutrientes. Aparte de eso, ¿quién genera virus? ¿La vesícula biliar o el hígado? Una vez le pregunté eso a unos internos en la facultad lejana. Me dijeron que la vesícula biliar porque se vibra. Bueno, por suerte nunca volví a escuchar eso. Entonces, ¿cuál es la función de la vesícula biliar? ¿Solamente almacenar? Fíjese que tiene una función la vesícula biliar, que no es almacenar, es concentrar. Concentrar. Si tienen un litro de detergente y le quitan todo el agua, va a tener mucho más poder de disolución para poder destruir o separar las grasas. Eso es lo que hace la vesícula biliar, tener un poder detergente mayor. Y hay veces que se pasa la mano y absorbe demasiada agua y precipita la piedra, los cálculos, ¿verdad? Y ahí está la litiasis vesicular, ¿verdad? Entonces lo que hace es dar un poder de detergente mayor a la bilis. Una función importante. ¿Podemos vivir sin vesícula biliar? Por supuesto. Solamente que cuando coman un puerco asado, va a estar difícil la digestión. Va a estar difícil porque voló la vesícula, ¿verdad? Ahora, el hígado genera bilis. Realmente lo que hace, se encarga del metabolismo de la bilirrubina y finalmente secreta bilis. O sea que fundamentalmente metabolismo de la bilirrubina. ¿Qué otra función? Muchísimas tiene, entre ellas se encarga del equilibrio coloidosmótico, de la presión coloidosmótica, biofísica, ¿verdad? ¿Vieron eso en biofísica?
¿Quién es el que se encarga de la presión coloide osmótica? ¿Quién es el organismo principal de equilibrio? Una proteína. Albúmina. ¿Quién produce albúmina? ¿Quién fabrica albúmina? El hígado. O sea que si tenemos una insuficiencia hepática vamos a tener hipoalbuminemia, ¿sí? Y se va a desequilibrar la presión coloide osmótica. ¿Qué pasa si hay hipoalbuminemia o presión coloide osmótica baja? Se va a dematizar. Se va a echar el vaso lleno de agua, el intersticio. Aparte, genera factores de la coagulación. Fíjense que el hígado se encarga de la coagulación, ¿no? ¿Qué factores? Fíjense que tenemos 13 factores de la coagulación, que forman parte de la cascada de la coagulación. ¿Vieron cascada? Muy bien, hay dos líneas, ¿verdad? Una intrínseca y otra extrínseca. ¿Cuál es la que más se activa? La extrínseca. Ustedes, por ejemplo, se cortan, están pelando una naranja y se cortan, va a sangrar. Entonces, la que activa la coagulación para frenar ese sangrado es la vía extrínseca, porque se muestra el factor extrínseco, ¿verdad? Perdón, el factor tisular. Bueno, ¿a qué voy? Que la vía extrínseca se mide. Si tuviera un pizarrón iba a ser mucho más fácil, pero no tengo. La vía extrínseca tiene factores que regulan esa vía, que se llaman K dependiente o dependiente de vitamina K, ¿verdad? Eso tienen que saber. Eso es pregunta de plevalia, de una red, de examen, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores dependientes de vitamina K que regulan el hígado? 2, 7, muy bien, 2, 7, 9 y 10, que configuran el tiempo de protrombina, ¿verdad? Tiempo de protrombina de la coagulación. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Si el hígado no funciona, ¿qué tengo que solicitar para comprobar la disfunción hepática? Transaminasa. Un coagulograma para saber si está funcionando el 2, 7, 9, 10. Va a estar alterado el TP, va a bajar. La albúmina va a estar baja. El piso es 3.5 miligramos por decilitro de albúmina. Si cae eso hay una hipoalbuminemia. ¿Qué más? Dijiste transaminasa. Sí. Las transaminasas, ¿qué son? Son enzimas hepáticas que están dentro del hepatocito. Solamente salen afuera si se rompen. O sea que si hay hepatitis. O sea, no nos muestra insuficiencia hepática. ¿Qué nos muestra? Inflamación hepática. Entonces, ¿qué tenemos que solicitar? Bilirrubina. ¿Verdad? El hepatograma que involucra bilirrubina total, directa, indirecta, Frações. GOT, GPT, enzimas hepáticas, gamma GT, ¿verdad? Fosfatasa alcalina, eso es hepatograma. Pero yo solamente le miro la bilirrubina si hay un ascenso. ¿Por qué? Porque hay un trastorno en el metabolismo de la bilirrubina, que es lo que estábamos diciendo. Entonces, eso es para ver el funcionamiento hepático. Si el paciente está con disfunción hepática, tengo que tener cuidado porque el principal metabólico está descompuesto. ¿Entienden? El principal órgano que se encarga de la eliminación de fármacos es este señor, que es el riñón. ¿Verdad? El riñón. ¿Qué función tiene el riñón? Filtración. Filtrado, ¿verdad? Filtrado. Muy bien. Hay una fórmula que es la fórmula de tasa de filtrado glomerular o aclaramiento de creatinina, que nos dice si el riñón está funcionando bien o no está funcionando bien. Eso vamos a hablar, pero cuando veamos o demos antibióticos, porque ahí es muy importante saber la función del riñón.
Bueno, aparte de, me olvidé del hígado, por ejemplo, se encarga de secretar epsilina, ¿verdad? Que es el que regula la absorción de hielo. Bueno, este es el primer paso, que es sencillo, ¿verdad? Liberación. Se rompe la cápsula y se demuestra el principio activo hacia la superficie enterocítica. Posteriormente se absorbe, proceso mediante el cual el fármaco accede a la circulación sistémica por vía oral, ¿verdad? Bueno, y también acá nos aclara que la vía de administración determina la absorción del fármaco, por supuesto, ¿verdad? Si la vía de administración es parenteral, su concentración va a ser 100%. Su biodisponibilidad, que vamos a ver enseguida, es 100%. Sin embargo, si es por vía oral, tiene que sufrir el látigo, ¿verdad? Liberación, absorción, metabolismo, distribución y posteriormente eliminación. Bueno, ahí ven. Acá le faltó el aire, ¿verdad? El aire ingresa a la cápsula, puede ser un enalapril, un captopril, un omeprazol, se va al estómago, se libera, se absorbe en el terreno digestivo y posteriormente, una vez que ingresa al terreno porta, sí o sí, se transporta hacia la principal estación metabólica, que ustedes ya saben ya cómo ver si funciona o no el hígado. ¿Cuál es el principal elemento que daña el hígado en nuestro medio? Paracetamol, muy bien. Álcool. Fármaco, ¿verdad? Pero Álcool. el alcohol. El alcohol. Ustedes se preguntaron ya qué pasa cuando consumen alcohol. Oi? ¿Saben qué pasa? Demora, né, para até recuperar todas as 15 dias. Muy bien. Cuando consumen alcohol, depende de cuánto consuman. Dice que la proporción es 20 gramos para baño hepático. O sea, tienen un rango de seguridad de 20 gramos. Pueden calcular cada vez que consumen alcohol. Ahora, ¿cuánto equivale a 20 gramos? 6 latas de cerveza. Opa! Cuidado, hay gente que toma 12 latas. 6 latas de cerveza. Então o limite é 6, tá bom. Ya produce daño hepático. ¿Qué es daño hepático? Produce unas bolas de grasa dentro del hepatocito, que generalmente van hacia una esteatosis. Después, si ustedes siguen consumiendo 6 latas por día, eso se va a dañar, se va a inflamar y va a ir rumbo hacia la fibrosis. ¿Cuánto tiempo tardan? Tardan entre 7 a 10 años para entrar en cirrosis. Normalmente toman alrededor de los 15 a 20 años, o sea que para los 35, 40 puede ser que ya se ganen su cirrosis. El paciente más joven con cirrosis que tuve fue el 35. Ya con cirrosis empezaba que soy prácticamente irreversible. Bueno, este término sí o sí vamos a usar, biodisponibilidad, es el grado fraccionario, ¿verdad?, en que una dosis del fármaco llega al sitio de acción. O sea, lo que está diciendo, si consumimos 20 miligramos de omeprazol, ¿cuánto llega a la circulación? Esa porción que llega es la biodisponibilidad. ¿Verdad? Fácil. O con un líquido biológico desde el cual tiene acceso a dicho sitio, ¿verdad? Hay lugares que son difíciles de alcanzar para los fármacos, y vamos a ver cuáles son más adelante. Bueno, acá vamos a enseñar medio raro. El efecto primer paso. ¿Quién se encarga del efecto primer paso? Esta suele ser una pregunta de examen, no sé por qué se equivocan. El hígado. El efecto primer paso. Acá ven, el sistema aporta cómo va a recoger todo lo que ustedes comieron, fármacos, tóxicos, alcohol y puede ser alimentos, pan de queso y demás cosas. Se absorbe acá y ¿dónde va? La estación metabólica del hígado. De ahí no puede pasar, no hay forma de evitarlo. Entonces sí o sí sufre un proceso de metabolización
en donde reduce su concentración. Eso se llama efecto primer paso. Para que manejen más o menos. ¿Conocen la ranitidina? Un protector gástrico. En Brasil creo que usan cimetidina. No se usa. Famotidina, entonces. Ranitidina. Bueno, acá sacaron de circulación la ranitidina. Sacaron de circulación porque a alguien le dio una convulsión. Entonces, quitaron. Y está como efecto adverso. Puede ocurrir. Bueno, la ranitidina reduce su concentración al 50% una vez que pasa por el hígado. O sea, si le dan 150, solamente la mitad va a llegar. Bueno, fármacos son metabolizados antes de llegar a la circulación. Posteriormente, encima del hígado, ¿quién está? Por debajo está la porta, ¿verdad? Anatomía. ¿Quién está por encima del hígado? ¿Cómo va a salir de ahí la sangre? Muy bien. Venas suprahepáticas. ¿De qué me sirve saber eso? Hay una enfermedad que se llama obstrucción de la suprahepática, que se llama síndrome de Butt-Chiari. Entonces es importante saber esa cosa. De ahí donde va la suprahepática, va al sistema cava y ahí entra la circulación. Todo ese recorrido. Ahora, eso le da una anatomía. Bueno, los factores que modifican la absorción, que pueden modificar la absorción. La vía de administración, ya dijimos, si es oral, parenteral, subcutáneo, intramuscular, rectal, hay aplicaciones rectales. Propiedades físico-químicas del fármaco también, si es polar, si es no polar, depende mucho de su potencial de relación con el ácido, y también la dosis del fármaco. La dosis. La compañera, por ejemplo, dijo paracetamol, ¿verdad? Dentro de poco vamos a dar algo. Pero hay un ejemplo clásico, porque ustedes saben que el paracetamol es el que más muerte ocasiona a nivel mundial. No es el cianuro, no es los anticonvulsivantes, es el paracetamol. Barato, cuesta, ¿cuánto cuesta? 5.000 una tirada. Também é fácil acesso, né? Todos Qualquer reales, um. la verdad. Fácil acceso. Y es el que más ocasiona muerte. Un 20% de todos los fármacos se llevan paracetamol. Bueno, dice que el paracetamol, su dosis óptima, su dosis farmacológica es 4 gramos. Si miran, van a ver que viene por miligramo, ¿verdad? El comprimido más grande es de 1 gramo. Si tomo, consumo 4 comprimidos de 1 gramo, llega a la dosis tope, que es 4 gramos. A partir de ahí tenemos dosis tóxica. ¿Ya? ¿Cuánto es la dosis tóxica? Es 7 gramos. 7 gramas. 0.5 gramos. 4 gramos es la dosis máxima. ¿Qué significa dosis máxima? ¿Y por qué tengo que saber la dosis máxima? Porque hasta ahí es mi techo. Si yo quiero conseguir un efecto analgésico, antipirético, yo le doy 4 y hasta ahí no puedo. Si le sigue doliendo, tengo que buscar otra opción. No puedo aumentar más la dosis, porque 5 va a ser igual que 4, 6 va a ser igual que 4, 7 va a ser igual que 4. O sea, no hay un beneficio. Sin embargo, si llego a 7 o supero 7, puedo ocasionar una hepatitis tóxica fulminante. Realmente parece que el paciente va a consumir 7 gramos y se va a morir en 2 o 3 horas, pero no es así. Mueren lentamente. Tuvimos un caso extremo que murió en 30 días. Lentamente se murió. O sea, es difícil que se consuma por error 7 gramos, ¿verdad? Normalmente intentan la autolisa, intentan suicidarse.
con esos fármacos. La mayoría de los fármacos no son letales, excepto el paracetamol y cierto benzodiazepina, clonazepam, los antidepresivos, todo lo que es esfera mental, esos son peligrosos. Bueno, tuvimos un caso, una chica joven, 19 años, que peleó con el enamorado, peleó con el novio clásico. Ella no se quería suicidar, ella quería llamar la atención. Adelante. Y adivinen qué agarró y consumió. Llegó a 9 gramos. Paracetamol. Agarró una tableta gigante de paracetamol y como calculamos 9 gramos y entra dentro de la dosis tóxica. ¿Cuál es el beneficio? Tiene un antídoto. Un antídoto que es la acetilcisteína, ¿verdad? Anula, ¿no? Un político. Se le hizo una dosis enorme porque necesita grandes dosis y afortunadamente no hizo efecto tóxico. O sea, se fue a tiempo, pero estuvo desesperada porque vio que casi se murió. Bueno, entonces eso sí es importante saber. ¿Qué más dijimos? Área de absorción y la distribución. Acá es donde entra ya el torrente sanguíneo y se distribuye por todo el organismo. Por todo el organismo. Para que llegue a una distribución tiene que haber un equilibrio entre el área intravascular y el área extravascular. O sea, tiene que haber equilibrio de proporciones de concentración. Depende de las propiedades físico-químicas y cada fármaco es diferente. Del flujo sanguíneo de los tejidos. Hay tejidos que están bien irrigados y hay tejidos que están mal. Uno de los tejidos más mal irrigados es la piel, por ejemplo. Muy difícil llegar. La articulación, el hueso, no están bien irrigados. Entonces, ¿qué me dice esto? Que va a ser difícil llegar. Y también la fijación a proteínas. Hay fármacos que se unen más y hay fármacos que se unen menos. Bueno, y finalmente tenemos el fármaco libre, que es el que se distribuye y que va a hacer efecto, esto que se libera. La proteína la acompaña y le libera en el sitio de acción. Acá tenemos dos vías, dos comparaciones que se utilizan mucho. El día de mañana ustedes van a elegir la vía que ustedes prefieran. Realmente no es la que prefieran, es la que más le conviene al paciente o al enfermo. Tenemos dos escenarios. Un escenario leve, por ejemplo, una faringodialitis purulenta, una faringitis, una bronquitis aguda, ¿verdad? Un forúnculo, que ustedes miran y dicen, esto puede tratarse en la casa. Ahí van a elegir la vía oral, siempre y cuando las condiciones estén. Ahora, si el paciente está séptico, escuchan ya la palabra sepsis, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa sepsis, básicamente? Infección. Sistémica. Muy bien, una infección grave, ¿verdad? Una infección grave. Básicamente es cuando el paciente tiene SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, más una infección. Puede ser de piel, pulmón, gastrointestinal, pero tiene taquicardia, dificultad respiratoria, fiebre, leucocitosis. Eso es una sepsis. Sepsis. Hay una definición muy exigente que es el Quick-SOFA, pero eso van a ver más adelante, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la vía oral? Dijimos pacientes no complicados, sencillo, difícil, o sea, fácil de manejar en la casa, muy barato. Un medicamento vía oral es mucho más barato que uno parenteral. Por ejemplo, si tiene una infección, ya que estamos hablando de sepsis, elegimos una cefalosporina que vamos a dar de tercera generación, que es la cefixima, cuesta 40.000 guaraníes en comprimido. Sin embargo, una cefalosporina de tercera por vía parenteral, la más barata, cuesta 80.000 un frasco, que se va a usar una o dos dosis por día. O sea, la diferencia de precio es
enorme. Entonces el bajo costo para el paciente es mucho más accesible por vía oral. Es inocua y tiene cierto rango de seguridad. ¿Por qué dice cierto rango de seguridad? Porque si ingresa al terreno digestivo podemos quitarle una vez, ¿verdad? ¿Cómo? El paciente vomita o Lavagem gástrica. lavado. Le colocamos la sonda, le mandamos suero fisiológico y luego retiramos todavía ahí en el material, ¿verdad? Eso solemos hacer cuando las personas se intentan suicidar con fármaco o con cualquier otro elemento. En estos lugares también abunda mucho las intoxicaciones por órganos fosforados. Esto que fumía sus hojas. Do que? Desculpe, não entendi. Órgano fosforado. Ah, tá. Agrotóxico. Pues la definición de órgano fosforado. Esa es una malísima decisión, ¿verdad? Porque es una entidad mortal. Tiene su tratamiento, pero tuvimos casos de que ingirieron y vomitaron, ¿verdad? Una ventaja del órgano por ahí intolerable. Pero suelen hacer. Otra vez uno se confundió, metió en un frasco de spray. No sé qué te tiene que pasar para poner spray en un frasco de spray, órganos fosforados. Bueno, cosas que pueden pasar. Desventaja, incapacidad de absorción de un fármaco por propiedades químicas, no se puede absorber. Hay fármacos que no se absorben, como por ejemplo la vancomicina, un antibiótico por vía parenteral, no se absorbe. La niftatina, que es un fármaco para micosis, ¿verdad? No se absorbe. Si entra en el terreno circulatorio es extremadamente tóxica, hasta mortal, pero no se absorbe. Bueno, ¿qué más? Irrigación de la mucosa, destrucción por enzima digestiva por el pH muy ácido y también la interacción. Hay fármacos que tienen mucha interacción. Por ejemplo, nuevamente el omeprazol. El omeprazol dice que no se absorbe con alimentos. No se absorbe. O se absorbe poco. Entonces se recomienda consumirlo en ayunas. ¿Verdad? Entonces ustedes el día de mañana como médico en ayunas, ¿verdad? O la torvastatina, por ejemplo. La estatina se absorbe más a la noche. Entonces a la noche. Ahí es donde entra la farmacología, ¿verdad? Bueno, por vía parenteral sabemos que el paciente tiene que estar grave o requerir internación. El edema, la pierna está podrida, tiene un pie diabético, necesita internarse. Vamos a elegir la vía parenteral. ¿Por qué? Porque tiene mayor dosis. Ventajas: la biodisponibilidad más rápida, extensa y predecible. O sea, la dosis bien calculada. La desventaja es que necesitamos asepsia. Produce dolor tanto intravenoso como intramuscular o subcutáneo. Produce una molestia. Y la dependencia, ¿verdad? En cuanto a asepsia, es hacer un campo aséptico a la hora de colocar un catéter o una jeringa o una aguja, ¿verdad? ¿Cuáles son los asépticos que conocen? Álcool, clorexidina Muy bien, alcohol, clorexidina y el yodo. e o PVPI, né? Não sei se chama PVPI aqui. ¿Cuál es el que tiene mayor poder de asepsia? PVPI. A O clorexidina. PVPI. Muy bien, la A clorexidina. clorexidina. Es mayor Dinossauro de pesticida a nivel superficial. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar para proceder a la inyección? Pelo menos uns. Porque mucho, ¿verdad? Secar, né? Geralmente a gente espera secar. Não necessariamente tempo. Pode ser que esteja quente, frio, com Para água. la cirugía, va a hacer una incisión abdominal de urgencia. ¿Cuánto tiempo se recomienda? Acho que Clorexidina es rápido, 1 a 2 minutos ya fue. están libres para ingresar, pero el yodo povidona necesita de 3 a 5 minutos para eliminarla. ¿Por qué eso? Porque muchas veces hacen el campo y ya, ¿verdad? Necesita tiempo. Y el alcohol es bacteriostático, ¿verdad? Si tienen otro poder aséptico, sería ideal que lo usen.
Só para você acabar. Bueno, el volumen de distribución es justamente el volumen teórico, volumen que se distribuye en tejidos u órganos, en el cual se va a fijar el fármaco, ¿verdad? Bueno, dice que el volumen de distribución es el volumen requerido para que la dosis administrada esté en todo el organismo a la misma concentración, ¿verdad? Es el volumen de distribución. Hay situaciones especiales en las cuales el volumen va a ser restringido. Por ejemplo, el cerebro. Ustedes saben que el cerebro está protegido, tiene una barrera, una muralla, Hematocefálico. porque no puede entrar fácilmente cualquier organismo, microorganismo, y en caso de que circule por el torrente, no puede pasar. Eso se llama barrera hematocefálica, ¿verdad? Barrera hematocefálica, que protege a esto. Y no solamente protege contra microorganismos, sino también para los fármacos es difícil atravesarlo. Muy difícil. Principalmente antibióticos necesitan doble concentración. Si usamos 1 gramo de ceftriaxona, acá necesitamos 2 gramos. Si no, no va a pasar. No va a alcanzar la concentración necesaria para eliminar la bacteria. Entonces, tenemos reservorio también, músculo, hígado y hueso, grasa, donde se almacena el fármaco. Bueno, metabolismo es el proceso de transformación de los fármacos, que dijimos que se encarga el hígado de esto, y posteriormente a ser eliminado por el riñón, que en teoría tiene que funcionar correctamente, ¿verdad? Eso podemos saberlo. ¿Qué estudio podemos solicitar para saber el funcionamiento del riñón? Creatinina, 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 Muy bien, creatinina y urea, ¿verdad? Urea y creatinina. Entonces yo solicito, veo alteración de eso, el riñón está funcionando mal, ¿verdad? Está funcionando mal, y si quiero saber la tasa de filtrado glomerular exacta, tengo que calcular. Muy bien. Bueno, la fase tiene 2 fases básicamente: la alteración de la estructura química, que ya es la fase de eliminación, y finalmente la conjugación, que normalmente lo hace con un proceso de glucuronización, ¿verdad? Bueno, el fármaco sufre una reacción química en la fase 1, en el cual pierde su principio activo farmacológico, ya no hace efecto. Posteriormente, en la fase de conjugación, se propone a solubilizarse y eliminarse, convirtiéndose en compuestos polares fácilmente eliminables por orina, o sea, vía renal. Bueno, acá tenemos las 2 fases. El fármaco activo, que va a hacer efecto farmacológico. Eso es muy importante también, porque nosotros podemos conseguir varios tipos de efectos farmacológicos. Podemos tener un efecto objetivo, en el cual vamos a reducir el dolor, reducir o sacar el dolor, eliminar el dolor. Hay un efecto que se llama placebo, que le produce una sensación de bienestar, pero en realidad no hay un principio farmacológico. Y un efecto nocivo o nocebo, que ustedes pueden dañarle también al paciente. Pueden dañar. Bueno, acá tenemos el metabolito. Podemos tener su actividad farmacológica todavía, y en la fase 2 ya no tiene una actividad farmacológica, que es el proceso de solubilización o de polarización, ¿verdad? Bueno, factores que modifican el metabolismo de los fármacos. Acá vemos los bonito, ¿verdad? Edad, los extremos. El anciano y el niño tienen problemas de metabolización, ¿verdad? Tienen inmadurez el niño, y en el anciano tienen ya deterioro del sistema por el daño, ¿verdad? Acumulado. Bueno, también patología hepática, me dijeron ustedes que tenemos que dosar un coagulograma, mirar el tiempo de protrombina, albúmina, bilirrubina, para saber si funciona correctamente el hígado. Si funciona correctamente, no tendría por qué haber problemas de metabolismo. Factores genéticos intrínsecos como déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa,
o alguna otra mutación enzimática. La dieta, ¿verdad? La dieta keto, la dieta hiperproteica puede estimular el metabolismo oxidativo. El hábito de fumar. Fumar no solamente produce cáncer, sino también en este caso induce el metabolismo de los fármacos. ¿Qué significa eso? Que va a metabolizarse más rápido, no va a hacer efecto más profundamente. Y también hay fármacos que son inductores e inhibidores del citocromo P450 del hígado. Hay que aceleran la destrucción y hay que enlentecen el metabolismo. Eso vamos a ver mejor cuando veamos antivirales. Porque los antivirales son los que son muy inductores e inhibidores. Bueno, y excreción. Está como menos, ¿verdad? Que tiene que ver con el riñón. El riñón es el principal órgano excretor, dice. Tipo de excreción puede ser renal o no renal. O sea, la vía por la cual puede eliminarse el 80-85% de la eliminación farmacológica es por vía renal, urinaria. Se puede eliminar por otras vías como bilis, por ejemplo. Bilis, glándula mamaria, saliva, heces también. Y este es el proceso por el cual un fármaco sufre de eliminación. Acá viene por la arteria aferente, glomérulo, espacio de Bowman, esto dio en fisiología. Posteriormente entran los túbulos con tornado proximal, asa de Henle, pero acá es importante que se reabsorbe y luego se excreta una secreción. Todo ese proceso sufre y finalmente tenemos una fórmula de aclaramiento. Bueno, factores que modifican la excreción de un fármaco por vía renal. La insuficiencia renal. ¿Qué es lo que da insuficiencia renal? Como sabemos, urea y creatinina, básicamente. ¿Verdad? Bueno, acá dice disminución de la perfusión renal, como la insuficiencia cardíaca. ¿Verdad? Eso vamos a hablar seguramente en fisiopatología este año. Ustedes saben que la insuficiencia cardíaca es disminución de la perfusión o de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y uno de los, realmente el órgano que más exige presión es el riñón. Exige altas presiones y el cerebro exige tanto, ¿verdad? ¿Por qué exige tanto? Porque necesita altas presiones para asegurar el filtrado del cuerpo. ¿Cuánto es la presión mínima que puede soportar el riñón antes de entrar en insuficiencia renal? Presión arterial media. ¿Saben cómo se mide la presión arterial media? Ele pega a pressão a sistólica e a diastólica, divide, né? Alguma coisa assim. 2 de la diastólica por la sistólica dividida. Y ahí sale la presión arterial media, o PAM. Eso se utiliza mucho en urgencias y emergencias. La PAM. ¿Por qué es tan importante la PAM? Por el riñón. Si el riñón deja de funcionar, aumenta automáticamente 20% la mortalidad del paciente. No importa cuántos años tenga. Entonces es muy importante saber eso. Porque si tu PAM, o la de médico de urgencia, ves el PAM 60, sabes que va a entrar en insuficiencia renal. ¿Cuántas horas tenés para recuperarla? 6 horas aproximadamente. Para darle volumen, darle presión al paciente, o si no, se va a neutralizar el riñón. Bueno, acá tenemos lo que es aclaramiento de un fármaco. El volumen del plasma que es depurado de un fármaco por unidad de tiempo. Y esto es muy importante, se mide por ml minutos. Este es el aclaramiento renal o aclaramiento de creatinina. Recuerden que es ml minuto. Parece no muy importante, pero hace poco tuvimos un examen de semiología médica, 4º año, en otra facultad.
Y realmente el alumno se autoeliminó, ¿verdad? Porque dijo su presión, ¿cuánto era la presión? Le preguntaba algo así, ¿verdad? Y era 120, 80 miligramos de mercurio. Miligramos, ¿verdad? No, ¿cuánto es la unidad de presión? ¿Cuánto es la unidad de presión? Milímetros de mercurio. Y no sabía. Porque se puso nervioso. No puede ser que se ponga nervioso, ¿verdad? Y entonces lastimosamente se aplazó, ¿verdad? Pero es importante saber estos detalles. Bueno, aclaramiento va a determinar la concentración plasmática en estado de equilibrio, muy importante para calcular la dosis de mantenimiento. Esto estaba diciendo hace rato. Es importante en todo paciente que tenga riesgo o tenga insuficiencia renal calcular el aclaramiento de creatina, que se mide por ml minutos. ¿Por qué? Porque se ajusta. Si 1 gramo de vancomicina se elimina o se reduce a la mitad en 12 horas, en un paciente que no está funcionando su riñón se va a eliminar en 24. Si yo le doy cada 12 horas, se va a ir acumulando el fármaco a altas concentraciones y va a producir efectos adversos como ototoxicidad, nefrotoxicidad, reacciones anafilácticas. Entonces es muy importante saber el aclaramiento solo si hay insuficiencia renal. Si el riñón funciona bien, su urea y creatinina está bien, no hace falta calcular el aclaramiento. ¿Entienden? Eso es muy importante, porque van a ser médicos y tuve varios compañeros que le daban dosis máxima y el paciente estaba con una insuficiencia renal. Bueno, la vida media, este es otro término, al igual que biodisponibilidad, aclaramiento renal, este es algo que vamos a manejar mucho, vida media. Bueno, dice que es el tiempo que tarda un fármaco, un principio activo, en reducir a su mitad la concentración. Si tiene 20, ¿cuánto tiempo tarda en bajar a 10? Esa es la vida media de todos los fármacos. Hay fármacos que tienen larga vida media, larga, como la digoxina, por ejemplo, un cardiodónico, tarda 3 días, 72 horas su vida media, y hay que duran muy poco, muy poco. Por ejemplo, el fentanilo, ¿verdad? Tarda 2 minutos en salir del órgano, rápido efecto y sale, ¿verdad? Porque es importante conocer y saber del término vida media. Duración de acción después de una dosis única, yo hago una dosis de fenta, ¿cuánto tiempo le va a dejar al paciente con un estado de analgesia alta? Muy poco tiempo, muy poco tiempo. El tiempo necesario para alcanzar el estado de equilibrio, el estado de equilibrio es aquel estado en el cual se alcanza una concentración óptima y no variable. Es el objetivo del médico, alcanzar un estado de equilibrio. Se mantiene la concentración igual, a pesar de que vaya variando la dosis. Él se mantiene con una concentración óptima. Esto es muy importante porque es lo que buscamos. Cada fármaco tiene un estado de equilibrio diferente, dependiente de vida media. ¿Por qué digo esto? El estado de equilibrio se alcanza después de 4 vidas medias. Quiere decir que la vancomicina, por ejemplo, un antibiótico de amplio espectro, su vida media es de 12 horas. Quiere decir que a las 48 horas recién va a alcanzar su estado de equilibrio. ¿A qué me refiero con eso? Tiene un paciente con una infección grave de rodilla. Yo le pongo vancomicina hoy y mañana no mejora. Sigue febril, séptico. ¿Qué yo me voy a decir? Todavía no alcanzó su estado de equilibrio. No puedo rotar, cambiar, trocar. Tengo que esperar. Dice que tengo que esperar 48 a 72 horas para que alcance el estado de equilibrio. Después, si ahí no mejora, ahí sí estamos en problema y tenemos que cambiar. ¿Entienden? O si no, cambian y lo único que consiguen es resistencia. Bueno, establecimiento de dosis también. A partir de acá se quita la dosis
cuántos miligramos, gramos le vamos a administrar y cada cuánto. Todo depende de la vía media independiente de cada uno. Bueno, acá vemos de un fármaco X, tenemos la unidad de tiempo en horas y la concentración, ¿no? En este punto le dieron 10 miligramos por litro de un fármaco y a las 4 horas redujo a la mitad. Esa es su vida media. Esto significa que a la cuarta vida media dice que el 95% del fármaco ya va a salir del organismo. Y acá vemos el estado de equilibrio. Estado de equilibrio estacionario, que nos dice que después de 4 vidas medias alcanza el estado de equilibrio, que es lo que nosotros queremos. Fíjense que varía la concentración, porque va a estar metabolizándose y eliminándose, y nosotros le reponemos la dosis. Acá le damos 10, luego sube a 15, luego sube a 18, y finalmente se equilibra. Y por más que descienda, no sale de la concentración mínima efectiva. ¿Qué significa eso? Que a partir de acá ya no va a hacer efecto farmacológico. Bueno, ahí vemos nuevamente 1, 2, 3, 4, vida media, alcanza el estado de equilibrio estacionario, que es lo que nosotros buscamos como médicos, ¿no? Como terapeutas. Bueno, la dosis de mantenimiento es, cada dosis se administra solo suficiente fármaco para reponer la que se elimina. Para eso cada fármaco trae un intervalo de dosis. Por ejemplo, el ibuprofeno cada 8 horas, paracetamol cada 6 horas, nimesulide, que es un poco corto, cada 4 a 6 horas, ¿verdad? Entonces, cada fármaco es diferente. Cada fármaco es diferente. ¿Y quién da la diferencia? La vida media. La vida media. Bueno, la depuración es el término farmacocinético más importante que considera el régimen de mantención, o sea, la eliminación. Y acá está este mapa, este esquema es muy importante porque nos da el tiempo y el periodo de latencia. Un nuevo término. El periodo de latencia es el tiempo que tarda desde que nosotros le damos el comprimido en la boca hasta que haga efecto. Hay un tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, hipertensión arterial. Viene un paciente con hipertensión, para ser exagerado, viene a los 180, 140 de presión, 28, 14, ¿verdad? Y tenemos dos opciones: usar la vía oral o usar la vía parenteral. Muy bien, la vía parenteral. Pero van a encontrar que algunas guías de hipertensión dicen: no, tiene que darle su captopril y esperar que haga efecto. Y sabemos que una rapil, un captopril va a hacer efecto a las 1 o 2 horas. ¿Y qué vamos a hacer mientras tanto? Vamos a sentarnos y vamos a esperar que haga una serie hemorrágica, ¿verdad? No, en la práctica es totalmente distinta. Nosotros necesitamos bajar esa presión para evitar una ACV, un infarto, ¿verdad? Un tromboembolismo, lo que sea, porque el paciente puede morirse. Entonces tratamos de descender, por supuesto, paulatinamente. ¿Por qué dice que no se recomienda la vía parenteral? Porque hay un rápido descenso de eso. Sin embargo, no es así, no baja rápido. Hay veces que en vez de bajar sube, ¿verdad? Por más de que usemos la vía parenteral. Por eso es importante la práctica. En este caso, que yo les diga lo que pasa realmente. Bueno, dentro de poco les enseñaré las prácticas. Fíjense que acá hay un techo, nuestro techo, concentración mínima tóxica. Un techo. Todos tienen techo. Hasta un punto nomás llega y hace efecto. Sin embargo, hay un fármaco que no tiene techo, y son los opioides. El fentanilo, la morfina, la cocaína, ¿verdad? No tienen techo. ¿Qué significa eso? Que si yo le doy más dosis, va a producir más analgesia. Solamente que el precio que se paga es entrar en coma, ¿verdad?
de dependencia. Entonces, no tienen techo farmacológico, pero sí tienen un techo tóxico. Llega a un techo y posteriormente entramos en un corte que es la dosis mínima efectiva. Hasta ahí hace efecto. Una vez que baja por esto, ya el paciente va a volver a sentir dolor, va a hipertensar, glucosis. Por ejemplo, un error clásico es del nalapril. Acá en Paraguay se da mucho el nalapril y le dan cada 24 horas, sabiendo que su vida media es alrededor de 9 a 10 horas. Quiere decir que a las 12 horas va a bajar la concentración y el paciente va a disparar su presión alta hasta que llegue a las 24 horas y ahí recién consuma su siguiente nalapril. Bueno, la guía de administración y formas farmacéuticas están directamente relacionadas entre sí para conseguir máxima eficacia del medicamento. Depende de ustedes, ¿verdad? Depende de ustedes la guía de administración. Bueno, vamos a tener un receso corto, porque esto ya queda muy poco. Todavía no tenemos lista. Un beneficio sería. Algo le digo que la presencia tiene punto también, principalmente para la integrativa. Así que cuiden su presencia. ¿Verdad? Hay veces que le falta 2 puntos y justo no viene a clase. Bueno, vamos a tener, vayan a comer algo, café o lo que sea, después vuelvan a terminar esta presentación. Formas farmacéuticas están directamente relacionadas entre sí. Acá nos pone el libro, porque esto es del libro, esto es de nuestro grupo. La vía de administración más utilizada, intravenosa, subcutánea, intramuscular y oral. Hay muchas otras más, pero estas son las que más se utilizan, ¿verdad? La intravenosa dijimos situaciones de urgencia, emergencia, gravedad, internación, vía oral, algo tranquilo, ambulatorio, no grave. Dice patrón de absorción, esto dijimos que la intravenosa se evita el lácteo, se evita, porque directamente entra con 100% de concentración la torrente sanguínea. Su utilidad dijimos que era para situaciones de urgencia crítica. ¿Cuál es más grave, una urgencia o una emergencia? Emergência. Muy bien. ¿Por qué? E risco iminente de vida, de morte, de perda da vida. Emergencia y daño orgánico. Un órgano está dañado. En la urgencia no. ¿Verdad? Entonces, si tenemos una emergencia, le damos atención a la emergencia. ¿Permite ajuste de dosis? Sí, podemos regular la dosis fácilmente porque es mucho más precisa. No sufre de metabolismo hepático. Y por lo general es necesaria la administración de fármacos que consisten en proteínas o péptidos de alto peso molecular. ¿Cuál es la limitación? El costo. Uno de los límites era que era más costoso y deben inyectarse con rectitud. Eso es una regla general. Todo fármaco, todo, tiene que ser lento. Lento. Si es posible por un volutrol, ¿verdad? Un dilutor que se llama volutrol o para diluir la solución. Normalmente vienen de 150 ml. Todo indica en el día de mañana por volutrol, excepto hay fármacos que necesitan irse a alta velocidad. ¿Como cuáles? Hay uno que se llama adenosina, famosa adenosina para arritmia, ¿verdad? Hay alteración, pero la mayoría se hacen lento para evitar reacciones anafilácticas o reacciones alérgicas, ¿verdad? Subcutáneas no muy utilizados, se usa más bien para insulina, para heparina de bajo peso molecular, para fármacos bastante limitados. Intramuscular también se utiliza cuando utilizamos vehículos oleosos, ¿verdad? Que son irritantes y también cuando queremos una liberación lenta y prolongada. Por ejemplo, el tratamiento de la sífilis, ¿verdad? Ustedes saben que es penicilina. Penicilina. Sí, es intramuscular. Sí. Necesita liberarse lentamente en periodo de una semana. ¿Verdad? A la una semana otra aplicación.
Contraceptivo também, né, doutor? Alguien viene con su indicación de penicilina, ya saben que tiene, ¿verdad? Não Y necessariamente. administración, por cierto, la sífilis es muy frecuente, muchísimos casos de sífilis. Incluso bien la malla BDRL positivo. Y la administración oral, que ya hablamos de esto, ¿verdad? Es más conveniente, más económica y más común. Y también tiene su rango de seguridad. Bueno, hablamos de la administración oral nuevamente. Tiene inconvenientes, no se puede utilizar en pacientes con dificultad para deglutir, eso sí, pacientes comatosos, politraumatismo del cráneo, fractura de mandíbula, ACD o ABC, que tengan trastorno deglutorio, difícil de administrar por vía oral, a no ser que le coloquemos una sonda. Irritación gástrica, incapacidad de absorber de algunas drogas, como dijimos, ciertos antibióticos, no se absorben. Y también que reducen la concentración por el efecto primer paso, ¿verdad? Cuando la vía parenteral ya dijimos las ventajas también, ahí vemos que la persona tiene un guante, siempre tiene que llevar guante a la hora de hacer procedimientos porque hay riesgo de contaminación de hemoderivados que aparte tienen que hacer en áreas asépticas. Muchos hacen sin guante, es incorrecto. Bueno, ventaja, disponibilidad más rápida y más predecible. Siempre es importante cuidarse primero ustedes, ¿verdad? Primero ustedes, las medidas de seguridad. Hace poco una interna nueva se fue a Itaguá y ya se pinchó, ¿verdad? DLRL positivo el paciente. Bien cuidado. Por suerte no habrá VIH, pues el DLRL puede salir falso positivo. Bueno, la dosis efectiva es más precisa, eso ya sabemos. Administramos 20 miligramos y 20 miligramos va de concentración. La desventaja es que es doloroso, necesitamos un conocimiento de asepsia, no es que cualquiera pueda hacer esto, y técnica especial para su administración. Y el costo es más elevado, ¿verdad? Bueno, en cuanto a intramuscular, normalmente ¿dónde se coloca el intramuscular? Glúteo ou deltoide. Vasto lateral da glútea. Muy bien, en el vasto lateral, ¿verdad? Partimos en 4 en el ángulo supero externo. ¿Y por qué no en otro ángulo? Até pela quantidade do que cada local vai aguentar uma miligramagem, né? No, estamos hablando de intramuscular en el glúteo, Qual que era tudo? en la Por nalga. conta dos vasos. Ah, sim. Nervo. Muy bien. Por el nervio, ¿verdad? El nervio que pasa ahí le pueden produccionar neuralgias. Vale, no. Y el deltoide no hay mucho problema. Tranquilo. Solamente se trata de abultar. Bueno, estas son algunas vías que hemos mencionado. Parenteral siempre es la más importante. Tenemos la intraarterial que casi no se utiliza, es más bien para fármacos vasoactivos. Intradérmica. ¿Verdad? Hay una vacuna, una vacina que ustedes se administran cuando nacen. ¿Cómo se llama? BCG. BCG. Muy bien. ¿Qué significa BCG? Bacilos. Vacilo de algo, ¿verdad? De Calmet-Guerin. Como que é? Vacilo de Calmet-Guerin significa BCG. Y es intradérmica. Normalmente deja una cicatriz en el deltoide. Si no tienen esa cicatriz, están en problema. Porque no tienen la inmunización frente a la tuberculosis. Así que verifiquen sus brazos. Bueno, intraósea, raro, de emergencia. ¿En quiénes se utiliza? En niños, que no se puede canalizar en la vía periférica, entonces se ingresa dentro del hueso. En adultos es difícil porque la osificación ya es más fija, ¿verdad? Subcutánea ya hablamos, intracardíaca, normalmente se utiliza droga vasoactiva, como la adrenalina intracardíaca, en caso de paro. Hace poco usamos una adrenalina, no solemos utilizar, pero usamos en un niño, vino un niño en paro. Le aplicamos una intracardíaca, pero ya lleva mucho tiempo en paro respiratorio. Intratecal es en el espacio
aracnoideo o subdural, ¿verdad? En caso de que tengan una meningitis o una encefalitis o una aracnoiditis. Intravenosa, eso ya dijimos, y intraarticular es para corticoides. Usa mucho los traumatólogos. ¿Funciona o no? Es un misterio. Oftálmica também, né, doutor? Oftálmica, né? Terapêutica, né? Bueno, hay una vía que se llama sublingual también, que es una vía que evita el primer paso, y es por vía oral. ¿Por qué? Porque acá ustedes van a ver, debajo de la lengua hay un plexo venoso bastante importante, y es prácticamente como hacer una vía intravenosa. Hay fármacos que vienen para su aplicación sublingual. Por ejemplo, la benzodiazepina, el clonazepam. El ribotril es clonazepam, ¿verdad? El famoso ribotril. Isordil. El isordil también, que es el dinitrato de isosorbide, ¿verdad? Que son fármacos vasodilatadores cardíacos. Ah, onde esterona. Muy bien, esos son también ejemplos. ¿Saben qué me gusta de esta sección? Se nota que están preparados, ¿verdad? Que suerte. O si no, parece que estoy predicando en el desierto. Se nota que están adiestrados, vamos a llevarnos bien, ¿verdad? Porque estamos en sintonía. Porque si hay mucho silencio es mala señal. Bueno, sublingual, entonces la velocidad es rápida, absorción muy vascularizada. No todos los fármacos se pueden administrar por vía sublingual. Como dijeron, dinitrato vasodilatador potente en caso de una angina de pecho, en caso de una crisis histérica, una crisis ansiosa, una crisis de delirio, se puede usar un sublingual. Un motivo de consulta frecuente en urgencia, ¿verdad? Rectal, para pacientes con vómitos que no toleren la vía oral, inconscientes o con dificultad para deglutir. Usamos principalmente niños febriles. Niño febril, riesgo de Convulsão. convulsión febril. Muy bien. Hace poco me fui en terapia intensiva y me dijo el terapista: el paciente está convulsionando probablemente por su fiebre, y tenía 78 años. ¿Creen que es frecuente la convulsión febril en un paciente adulto? Não é tão frequente, né? Mais em criança. No, solamente los niños convulsionan por fiebre, y eso vamos a dar por qué cuando demos antifebril, así que no sabemos. Bueno, entonces usamos solamente en niños, generalmente en adultos raro, no puede ser. Medicamentos que irritan o son destruidos por la mucosa gástrica también, y medicamentos de acción local a nivel rectal, por ejemplo, se administra antiinflamatorio en el caso de la colitis ulcerativa, ¿verdad? Vaginal, ahí tenemos a Angelina Jolie, representante. En caso de infecciones vaginales superficiales, vaginosis, vaginitis, arnerela, cándida, tricomona, hay óvulos en caso de inhalatoria. Ustedes ven un dispositivo a dosis presurizada, se llama esto, un disparador que se utiliza para la farmacología pulmonar o neumológica. Este es un método incorrecto hoy, así no se hace. Tiene que tener un vaciador, ¿verdad? Y que no se le ocurra hacer esto el día de hoy o mañana. Bueno, también, como dijo la compañera, hay oftálmica, hay nasal, hay ótica en caso de otitis externa o otitis media, y también tenemos una forma muy especial de administración que es la diagnóstica. Bueno, acá tenemos un estrato, ustedes se dieron ya en histología todos los estratos que tienen que atravesar un fármaco, porque es la epidermis, el estrato córneo, ¿verdad? Y luego ingresa a la dermis, que es la dermis que tiene los vasos sanguíneos, y va a ser absorbido el fármaco. Cualquier fármaco que se administre por vía dermatológica o piel llega al torrente sanguíneo. Muchos piensan que el fármaco se queda en la piel, no va a pasar nada. Nosotros tuvimos síndrome de Cushing. ¿Conocen el Cushing? Sim, que incha. Obesidad centrípeta, estrías,
lomo de búfalo, inmunodepresión, osteoporosis, etc. Cara de lua cheia. Por corticoides. Hay corticoides cutáneos que ingresan al territorio vascular y facilitan la insuficiencia suprarrenal. Bueno, absorción cutánea se absorbe por la piel dependiendo de la solubilidad. Estos fármacos vienen ya preparados. Bueno, la capacidad de difusión del estrato córneo, tienen que tener en cuenta que tiene que atravesar la queratina. Por lo tanto, es recomendable normalmente la humectación previa. Por eso los dermatólogos, el dermatólogo, le dicen, mira, vas a utilizar esta crema o esta pasta, pero vas a humectar primero. ¿Para qué? Para facilitar la absorción. Seguramente les suena conocido esa combinación. Factores que modifican la absorción, el estado de la piel, por ejemplo, inflamación, dermatitis, quemaduras o heridas, cicatrices, ¿verdad? Y la edad, mayor en niños que en adultos. En adultos tiene mayor queratina, mayor espesor la superficie cutánea. También la irrigación cutánea y el lugar de absorción. Y acá está el grado de hidratación. Es necesario normalmente humectar previamente para administrar los fármacos dermatológicos. Bueno, ¿y para qué sirve la vía tópica? Y por supuesto que son tratamientos locales para infecciones como tiña, micosis, ¿verdad? Ciertos ectoparásitos como la sarna, ¿verdad? La sarna es muy frecuente en el humano. ¿Qué más? Solemos usar para tiña capitis, querios de Celso, para cualquier tipo de enfermedad inmunológica, corticosteroides, ¿verdad? Mantener condiciones funcionales y estéticas de la piel. Acá ya entra lo que es el ácido hialurónico y demás cosas. Y protegerla frente a agentes físicos como protectores solares. Si ustedes le escucharon a un dermatólogo, sí o sí le va a exigir que usen todos los días su protector solar. ¿Por qué? Porque induce el cáncer de piel. ¿Qué tipo de cáncer? El carcinoma escamoso. Eso van a dar con anatomía patológica. Bueno, estas son algunas formas de presentación: pomadas, pastas. Y las pomadas son las más utilizadas, que consisten en sustancias oleosas, blandas. También algunos tienen vaselina, parafina, glicerina y son lubricantes que limpian, refrescan e hidratan a la par. Y pastas son mucho más espesas, son preparados más espesos, generalmente para cubrir heridas, etc. Bueno, eso es todo por hoy. Normalmente antes de irse,